Hola a todos, ¿cómo están? En este siglo XXI, los avances tecnológicos están permitiendo explorar con precisión rincones del cosmos a los que nunca había llegado el ojo humano. Pero a veces, usando las más primitivas técnicas fotográficas descubiertas a mitades del siglo XIX, podemos desvelar mucho más de los misterios del universo. Estas viejas técnicas las utiliza la fotógrafa peruana Majo Guerrero, quien muestra en la Galería Unique de París y en la feria Paris Photo su serie Blue Matter. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo de la fotografía, Majo Guerrero ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Majo. Buenas tardes, Jordi. Gracias por tenerme en tu espacio. No, es un placer recibirte aquí en estos estudios. Permíteme que cuente a nuestros oyentes que has nacido en Managua, la capital de Nicaragua, en 1978. Y imagino que llevabas muchos años antes de mudarte a Lima, ¿no? Porque tienes una doble nacionalidad. Sí, yo llegué a Lima, a Perú, con 25 años. Salí de Nicaragua a esa edad. Crecí y estudié en Nicaragua, en ¿Tenías Managua. familia peruana quizás ahí en Managua, no? No, me casé con un peruano y esa fue la gran razón por la que Como decimos terminé siempre viviendo en aquí, Perú. el amor es la mejor agencia de viajes. Así es. Ahí en Managua vas a estudiar Sí. Derecho y eres incluso abogada. ¿Llegaste a ejercer la abogacía Sí, allí? sí, sí, trabajé en una oficina de abogados por unos años antes de mudarnos y cuando ya salí de Nicaragua, pues la verdad es que no volví a ejercer más que unas consultorías en algún momento, pero sí, es una carrera que dejé atrás. Tu pasión por la fotografía ganó a la pasión por el derecho, por las Sí, leyes. sí. En Nicaragua era algo que hacía de a dos, era un hobby más bien la fotografía en ese momento, pero cuando llegué a Perú decidí darle un chance a explorar esa carrera, o como carrera, y me metí a estudiar en una escuela que se llama Centro de la Imagen en Lima. em, y ahí comenzó lo que luego se convirtió en una gran pasión. En realidad, em, no, digamos, hoy las carreras de fotografía tienen todo que ver con lo digital y poco con lo análogo. Y eso fue, bueno, para mí eso sí fue un descubrimiento muy valioso cuando pude explorar estos procesos análogos desde la fotografía de blanco y negro y luego ya con mucha más profundidad y mucho más encantamiento los procesos del siglo XIX. Imagino que esos estudios de fotografía coinciden con la revolución digital, ¿no? De la fotografía. Cambió completamente el panorama de los Cambió fotógrafos. completamente el panorama. Em, un poco mi línea de trabajo con estas fotografías de las que hablabas, Blue Matter, esta serie de fotografías del espacio, justamente en realidad son una celebración de las dos cosas, del desarrollo de la fotografía digital, porque estas fotografías fueron tomadas por la sonda Cassini. Las cámaras fotográficas que se incluyen en estas naves espaciales que van a explorar el espacio son en realidad las más sofisticadas que la humanidad es capaz de producir. Y lo que a mí me interesó fue justamente estas tomas que hace básicamente un robot sin ojo humano detrás, que viajan como información a través del espacio hasta llegar a los archivos de la NASA, que es Miles quien de kilómetros. miles de kilómetros a través del espacio. Y lo que yo quise hacer, digamos, es esta información que se originó a través del ojo de un robot, que viajó a través del espacio como un paquete digital y que se guarda en estos archivos digitales, convertirlos en objeto fotográfico
con estas técnicas del siglo XIX que son lo más artesanal que hay en fotografía posible, digamos, es la mano del ser humano manipulando digamos, estos negativos que de no hacerlo se quedarían en ese mundo pues de lo digital. Entonces, para Es mí se algo, cerraba claro, un círculo es algo perfecto. reconfortante tener algo material y no Sí, algo sí, digital, ¿no? Que sí, si un día Facebook y esas cosas acaban, se acabó. se acabó. Realmente, y eso pasa en nuestras vidas, en lo cotidiano. Antes, en las casas, en los hogares, todos teníamos ese álbum fotográfico al que uno recurría para mostrar o para recordar. Y hoy ya nadie imprime. O sea, yo me confieso una pésima madre que no imprime fotos de hijos, porque realmente todo está en el celular, se pierde, se olvida. Eso es. Estamos todos en el mismo caso. Vas a estudiar también en el George Eastman House en Nueva York. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, yo cuando estaba estudiando en el Centro de la Imagen, conocí a una mujer, una conservadora mexicana, que en realidad es ella quien me muestra todo este mundo. Y el paso, digamos, natural para todos aquellos que quieren profundizar en estos procesos es hacer ese peregrinaje a la George Eastman House, que es lo que antes era la Kodak, ¿no? Es que la Kodak, bueno, quebró y todos Víctima, conocemos esa víctima de historia, la encima de digitalización, ¿no? la fotografía digital. Pero eso se guarda, la George Eastman House es hoy como un museo y parte de eso que tiene de museo es guardar estas técnicas, o sea, y reproducirlas, recrearlas y enseñarlas para que no se pierdan. Entonces, ahí tienen un staff de profesores maravillosos que se encargan, bueno, de dar estos cursos y ahí ese peregrinaje, pues, me tocó hacerlo, lo Quién hice. sabe si allí en la George Eastman House un día va a volver Kodak, ¿no? Porque, Sí, porque quién sabe. además, yo creo que el rollo que se dice que ya había muerto, que en realidad no lo ha muerto, no ha muerto del todo. O sea, hay toda una generación, me parece, de gente joven em, que a través de iniciativas como el Impossible Project, que es como estas instantáneas fotográficas, ¿te acordás de que uno tomaba una foto y salía inmediatamente? Han llegado, digamos, a estas generaciones que ya no conocía el rollo, pero que ha tenido un contacto con la fotografía análoga y ahí tal vez los más curiosos llegan a descubrir el rollo, pero en realidad la fotografía análoga no, pues no ha muerto. Bueno, las Polaroid, Sí, precisamente esas esas son sí, fotografías, se sí, están convirtiendo en objetos de arte, ¿no? así Quizás es. el hecho de ser únicas y Es, irreproducibles. eso es básicamente lo que a mí me parece tan maravilloso de estas técnicas, que básicamente uno está hablando de objetos únicos, unas pequeñas obras de arte que en el error mismo son especiales, Interesantes. únicas, interesantes. He visto Sí, una serie de retratos que has hecho muy impactantes para mí, yo lo siento. Es sí, como viajar en el tiempo sí, 150 años, ¿no? sí. Eh, ¿Cómo se lo han tomado tus modelos? ¿Cuál era la Lo, démarche, como decimos, la sí, manera lo de que hacer? intentamos hacer con esa pequeña serie de fotos que está en proceso todavía es hacer retratos post-mortem. No sé, en el siglo XIX había esta costumbre de retratar a los muertos, Sobre todo a los niños, creo, ¿eh? sobre todo a los niños, o sea, y muertos los retrataban como para guardar un recuerdo de esta persona que ya no iba a estar. Entonces, esta serie yo invité a amigos. Él es un fotógrafo, por ejemplo, Javier Silva, que es un gran fotógrafo peruano. Eh, lo invité a mi estudio para mostrarle el proceso mismo fotográfico, que es la técnica que se utilizó para hacer esos retratos fue el colodión húmedo. Digamos, para mostrarles estas técnicas muertas y ellos posar
como posaban en esa época, pues son poses que se tienen que mantener como por unos 6 7 segundos, que con los ojos abiertos eso es un reto. Entonces, posaron con los ojos cerrados en una especie de posición post-mortem, sin, sin estarlo todavía, pero eso fue un poco digamos, lo que inspiró Quizás el tipo de estas imágenes. exposición era mucho mayor, ¿no? Antes Sí, sí, en sí, el claro, 19. eran exposiciones larguísimas, de probablemente segundos, 8 segundos, dependiendo de la luz. Y la gente, por eso incluso es que tienen estos rostros serios, porque la risa sostenerla ahí, Imposible. era imposible, o sea, era difícil, digamos, y por eso son como unos retratos como con mucha más dignidad, con mucha más seriedad, con mucho, eh, digamos, resguardo de las formas, y era un poco por esas exposiciones tan largas que se requería. Volviendo al espacio, ¿cómo nace tu interés por el cosmos? He visto que has hecho también una serie sobre Saturno, sus anillos, Sí, los sí, satélites de Saturno. sí, sí. ¿Y cómo lo has logrado? Eh, yo cuando me fui a estudiar a la Eastman House y después a otros talleres de fotógrafos que se dedican a estas técnicas como para conocer algunas, digamos, porque imposible conocerlas todas, me encontré buscando luego un tema, o sea, qué tema fotografiar, o sea, qué Que no se tema haya imprimir fotografiado. y que no se haya fotografiado. Esa es, em, y la verdad es que yo tengo de confesarlo, tengo una especie de hastío con todo lo que ya se ha hecho, o sea, ya retratos, ya se han hecho todos, paisaje, ya se ha hecho todo, o sea, ya creo que yo sé que los gestos las experiencias, digamos, no, cada una es nueva y se van generando y regenerando, pero a mí la verdad es que no me encontraba, digamos, en ninguna de de estos temas. Y descubrí casi por azar, por una casualidad, ese archivo de la NASA, específicamente de la nave Cassini, que fotografió Saturno y sus lunas por 14 años. Y cuando yo vi esto, que tiene mucho de abstracto, tiene mucho de vacío, eh, son unas imágenes mínimas de nada. Yo dije, ya, o sea, tuve así un momento de iluminación en el tema. Bueno, profundicé en registrarlo, en verlo, ese archivo, y realmente hay imágenes o sea, que me conmueven y me siguen tocando, a pesar de que, bueno, ya he hecho varias, muchas, tal vez, pero es para mí inacabable ese archivo en particular. Técnicamente, ¿cómo procedes? Tomas una imagen de la imagen. No, a ver, la NASA ha puesto a disposición de la humanidad este gran archivo, que son millones de fotografías que, bueno, en este momento ya de Cassini llegó a su final, pero entonces yo lo que hago es ese archivo digital lo bajo a mi computadora, lo convierto en negativo y luego lo imprimo en un papel transparente, que esa es la maravilla que ha permitido, a decir verdad, el desarrollo de la tecnología y del mundo digital, que es que uno pueda hoy producir negativos eh, al tamaño de la impresión final, esa es una de las características de estos procesos del siglo XIX. O sea, el negativo que uno Crea. debe de generar es exactamente del mismo tamaño de la impresión final. O sea, son impresiones por contacto, no por ampliación como... eh, entonces yo produzco ese negativo y luego, dependiendo de la técnica, se Lo pueden... revelas como una Lo fotografía, imprimo, sí, lo naturalmente. revelo. Precisamente esta serie Blue Matter es cierto que el Observatorio de París tiene en su colección permanente varias de esas fotos. Sí, eso fue una historia, esto fue una historia muy linda porque yo decidí em, donar uno de esos portafolios, se llama Cassini 19,
al Observatorio de París porque Cassini, en cuyo nombre, en cuyo honor está nombrada la nave espacial que toma estas fotografías, fue el fundador y director y primer director del Observatorio de París. Entonces me pareció bueno, hasta poético lo de que esta obra materializada de fotografías del espacio que fueron tomadas con una nave nombrada por él, estuviese ahí. Y bueno, y lo más lindo de todo fue, bueno, que aceptaron la donación y ahora el portafolio está ahí en los archivos del... Y la aceptaron encantados, Sí, imagino, encantado. naturalmente. Sí, fue una Hay cosa algo muy linda. de metafísico también en todas esas imágenes. Quizás he leído que también haces un paralelismo con la cosmogonía de los pueblos indios de Amazonas, por ejemplo, que también para ellos las estrellas, esos pequeños puntos de luz del cielo nocturno les emocionan también, Sí, ¿no? y eso tiene que ver ya, bueno, con en la Amazonía tienen estos estados, buscan estos estados, digamos, extáticos a través de la ayahuasca. Y yo quisiera creer que, que esas visiones, digamos, que logran a través de estos ritos, de estos rituales de su historia y de siempre, los llevan un poco ahí, ¿no? Al vacío, porque creo que buscar un estado espiritual elevado lleva a justamente buscar el vacío, buscar lo mínimo, lo esencial. Y sí, es un poco eso lo que yo quise imaginar que se busca a través de estos estados exáticos, sí, eso es. Majo, ¿qué supone para ti exponer aquí en París, en el Salón Paris Photo? París, que se puede considerar como la cuna de la fotografía en Sí, el siglo XIX. sí, sí, lo es. Daguerre y su daguerrotipo Sí, fueron sí, el primer descubiertos aquí en concepto, París. sí. ¿Qué supone para ti? Un sueño cumplido, o sea, es un honor, una gracia, o sea, es de verdad indescriptible la emoción que me ha causado esta oportunidad y gracias a la Galería Unique por permitirla y por hacerla posible, porque ha Imagino sido que has una cosa muy aprovechado para especial. visitar el Museo d'Orsay, donde hay fondos fotográficos Sí, maravillosos. sí, hay una muestra ahora ahí justamente que creo que tiene que ver con el cine, no sé si ya la han quitado, pero de hecho, sí, voy a ¿Qué- aprovechar. ¿Cuál de esos fotógrafos primitivos, si me permites, te han interesado más? Quizás el que hizo el retrato de Baudelaire, por ejemplo. Talbot. No, no, esta no era. Mira, una de las fotógrafas que a mí me ha inspirado más es justamente una mujer inglesa que trabaja con cianotipos. Em, no recuerdo ahora su No nombre, importa. pero ella parte de hacer digamos, cianotipos con plantas de los alrededores de donde ella vivía. Y con todos estos cianotipos logra, en realidad es el primer libro de fotografía de la historia. Fue hecho por esta mujer, por una mujer, con una de las técnicas que es esta, que se llama cianotipia, que es una de las técnicas más Simples. sencillas, más simples, más fáciles, y es ese bueno, el primer libro de foto de la historia. Entonces ella ha sido como, La pionera. sí, una pionera. En fin, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Majo. Digamos que tienen una cita en la Galería Unique, aquí en París, para la exposición Visiones del Cosmos, con los dos peruanos, Sí, Majo Guerrero y también Javier Silva Meinel. sí. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, que se han ocupado hoy magníficamente de la realización del programa, Gracias. y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, en Lima y en Managua, sin duda, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite para todo el continente desde Montevideo, allí en Uruguay.
Muchas Y a gracias. ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El invitado de Radio Francia Internacional.